Santa Rita, la santa de los milagros y las causas imposibles. La historia más extraordinaria que necesitas conocer ahora. ¿Alguna vez has sentido que te encuentras frente a un muro inquebrantable? ¿Has experimentado esa sensación desgarradora de enfrentar un problema que parece no tener salida? Una situación tan compleja que todos a tu alrededor te dicen que es imposible resolverla. Déjame revelarte algo que podría cambiar tu perspectiva para siempre. Existe una mujer extraordinaria, una santa cuya vida desafió todas las probabilidades, que convirtió lo imposible en posible y que durante más de 5 siglos ha sido el faro de esperanza para millones de personas que, como quizás tú en este momento, se encuentren al borde del abismo. Su nombre es Santa Rita de Casia, y lo que estás a punto de descubrir sobre su vida te dejará sin aliento. Esta no es una historia religiosa más, no es un relato piadoso que escucharás y olvidarás. Es la crónica real de una mujer común que enfrentó tragedias que harían tambalear a cualquiera, y que no solo sobrevivió, sino se convirtió en el símbolo más poderoso de que nada es verdaderamente imposible cuando la fe, la perseverancia y el amor se unen. Prepárate, porque lo que vas a escuchar desafiará todo lo que creías saber sobre los límites de lo posible. El nacimiento que desafió toda lógica. Era el año 1381, la región de Umbría, Italia, un pequeño pueblo llamado Rocaporena. Allí vivía un matrimonio de avanzada edad, Antonio Lotti y Amata Ferri. Eran personas conocidas en toda la comarca por su bondad inquebrantable y su devoción cristiana ejemplar, pero había algo que consumían sus corazones día tras día, año tras año: el anhelo desesperado de tener un hijo. Imagina esto: décadas de matrimonio, miles de oraciones, lágrimas derramadas en la soledad de la noche, mientras veían cómo sus cuerpos envejecían y la esperanza se desvanecía como arena entre los dedos. Todo el pueblo los conocía, algunos los compadecían, otros susurraban que quizás Dios no había querido bendecirlos, pero Antonio y Amata nunca perdieron la fe. Y entonces sucedió algo que nadie podía haber anticipado. Una tarde de primavera, mientras Amata descansaba bajo un frondoso árbol en su jardín, exhausta por las labores del día, ocurrió lo impensable. El cielo pareció abrirse ante ella, una luz cegadora la envolvió y ante sus ojos apareció un ser de belleza indescriptible, un ángel, pero este no era un sueño, no era una alucinación provocada por el cansancio o el deseo. El mensajero celestial le habló con una voz que resonaba con poder divino: Amata, tus oraciones han sido escuchadas. Dios te concederá una hija que será luz para el mundo entero. Deberás llamarla Margarita, porque será una perla preciosa para la Iglesia de Cristo. 9 meses después, el 22 de mayo de 1831, cuando todos habían perdido la esperanza, nació la pequeña Margarita Lotti, a quien cariñosamente llamarían Rita. Pero espera, porque aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraordinaria. Desde el primer día de vida de esta niña, comenzaron a manifestarse señales que dejaban a todos estupefactos. Los aldeanos que se acercaban a conocer a la recién nacida se quedaban paralizados ante una visión imposible de explicar. Un enjambre de abejas blancas revoloteaba alrededor de la cuna mientras la pequeña dormía plácidamente. Pero no eran abejas comunes. Estas criaturas entraban y salían de la boca de la bebé
sin causarle el menor daño, ninguna picadura, ningún llanto, solo paz absoluta. Los ancianos del pueblo, que habían visto muchas cosas en sus largas vidas, interpretaron este fenómeno como un presagio divino. Aquella niña tendría palabras dulces como la miel y una vida de trabajo incansable al servicio de los demás. Antonio y Amata, conscientes del regalo milagroso que habían recibido, dedicaron cada momento a criar a su hija en un ambiente saturado de oración y caridad cristiana. Desde que Rita pudo caminar, aprendió a servir a los necesitados. Antes de que pudiera leer, ya conocía las historias de las Sagradas Escrituras que sus padres le narraban cada noche. La infancia de Rita transcurrió entre la sencillez del trabajo en el campo y momentos de intensa contemplación. Mientras otros niños jugaban despreocupadamente, ella buscaba rincones tranquilos donde poder hablar con Dios en la intimidad de su corazón. Los habitantes de Rocaporena observaban con asombro cómo aquella niña crecía en sabiduría con una rapidez que no era natural. Personas de pueblos vecinos comenzaron a visitar la casa de los Loti, buscando el consejo de aquella joven que parecía tener una conexión especial con lo divino. Había algo en Rita, una presencia angelical, que traía paz a todos los que se acercaban a ella, una luz interior que no podía ser apagada. Pero lo que nadie sabía entonces era que esta paz y esta luz serían puestas a prueba de forma que nadie podría haber imaginado. El llamado silenciado y el sacrificio incomprendido. A medida que Rita crecía, su belleza exterior se hacía cada vez más evidente. Los jóvenes del pueblo comenzaban a notar su presencia, pero la verdadera belleza de Rita, aquella que realmente importaba, residía en lo profundo de su alma. A los 12 años, Rita ya pasaba horas enteras en oración ante un pequeño crucifijo en su habitación. Allí, en la intimidad absoluta de su corazón, le expresaba a Jesús su deseo más profundo y ardiente, consagrar su vida entera a Él en la vida religiosa. ¿Puedes imaginar la claridad de vocación a una edad tan temprana? Pero Italia, y especialmente la región de Umbría en el siglo XIV, era un lugar peligroso. Las familias nobles estaban constantemente enredadas en vendetas sangrientas que transmitían de generación en generación. El odio y la venganza destrozaban vidas y familias enteras. Rita, testigo de esta violencia sin sentido, sentía un dolor profundo al ver cómo la venganza consumía a su pueblo. En sus oraciones, le suplicaba a Dios que le permitiera ser un instrumento de paz y reconciliación. No sabía que Dios la estaba preparando para esta misión, pero por un camino que ella jamás habría elegido. Cuando Rita, con 15 años, reunió el valor para expresar a sus padres su deseo de entrar al convento agustino de Casia, se encontró con una oposición férrea e inesperada. Antonio y Amata, ahora ancianos y frágiles, veían en su hija única su sostén para los últimos años de su vida. Además, en aquellos tiempos turbulentos, una mujer sin la protección de un esposo estaba completamente vulnerable. Las historias de mujeres solas que sufrían abusos y ataques eran demasiado comunes. En un acto de obediencia filial que revela la profundidad de su carácter, la joven Rita aceptó la voluntad de sus padres, confiando en que Dios guiara sus pasos, aunque no entendiera el camino. Poco después, sus padres concentraron su matrimonio con Paolo Mancini, un joven de buena familia, pero de carácter impetuoso y violento, conocido en toda la región
por su temperamento explosivo. El día de su boda, apenas con 18 años, Rita se encontraba frente a una encrucijada existencial. El sueño de su vida se desvanecía ante sus ojos. La vida religiosa que tanto había anhelado se alejaba para siempre. En su lugar, un futuro incierto, con un hombre que no había elegido y cuya reputación la aterrorizaba. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Rebelarte? ¿Huir? ¿Caer en la amargura? Rita hizo algo que desafiaba toda lógica humana. Ofreció su matrimonio como un sacrificio de amor a Dios. Prometió ser una esposa ejemplar, sin importar lo que viniera. Y lo que vino fue una prueba de fuego que habría destruido a cualquier persona común. Los primeros años de matrimonio fueron una pesadilla viviente. Paolo resultó ser exactamente lo que todos temían, un hombre violento, dado al vicio y a las malas compañías. Sus noches de borrachera eran legendarias en Rocaporena. Sus gritos y insultos resonaban en las paredes de la casa Mancini con frecuencia aterradora. Pero aquí es donde Rita demostró ser verdaderamente extraordinaria. Nunca respondió con ira, nunca devolvió insulto por insulto. Cuando Paolo llegaba ebrio y violento, ella lo recibía con mansedumbre, atendía sus necesidades y cuando era posible, le hablaba suavemente de la paz y el perdón que enseñaba el Señor. Cada noche, mientras Paolo dormía la borrachera, Rita se arrodillaba junto a su cama y rezaba por él durante horas, ofreciendo sus sufrimientos por la salvación de su alma. ¿Puedes imaginar ese nivel de amor? ¿Esa perseverancia sobrehumana? Su dedicación inquebrantable no pasó desapercibida. Lentamente, casi imperceptible, la semilla del Evangelio que Rita sembraba diariamente en el corazón de Paolo comenzó a germinar. Las ausencias nocturnas se hicieron menos frecuentes, los arrebatos de ira disminuyeron. Paolo comenzó a mostrar señales de respeto hacia su esposa y hacía las enseñanzas cristianas que ella encarnaba con su ejemplo. Llegó la bendición de la maternidad con el nacimiento de sus dos hijos, Gian Giacomo y Paolo María. Con inmensa alegría y responsabilidad, Rita se dedicó a educarlos en la fe católica, conscientes de que crecían en un ambiente envenenado por el odio y la venganza. Pasaron 18 años en el matrimonio de Rita y Paolo, 18 años de oración constante, de paciencia heroica y amor sacrificial, y finalmente el milagro sucedió. Paolo renunció públicamente a la vendetta y eligió vivir en paz con sus enemigos. Una reconciliación así, extraordinaria para la época, fue recibida con incredulidad, especialmente por aquellos que había jurado venganza contra la familia Mancini. Rita había logrado lo imposible, transformar un corazón de piedra en un corazón de carne, pero esta victoria tendría un precio terrible que cambiaría su vida para siempre. La tragedia que destroza el alma. La paz recién llegada al hogar de los Mancini fue brutalmente interrumpida por la tragedia más oscura. Era una fría mañana de invierno. Paolo regresaba de trabajar en los campos, confiado en que su renuncia a la violencia había traído un nuevo comienzo para su familia. No sabía que sus antiguos enemigos, incapaces de aceptar su reconciliación, habían preparado una emboscada mortal. Fue asesinado cruelmente. Su cuerpo destrozado fue encontrado por campesinos que, aterrados, llevaron la terrible noticia a Rita. El dolor que atravesó el corazón de Rita fue indescriptible. El hombre por cuya conversión había rezado durante años, el esposo que finalmente había encontrado el camino de la paz,
le fue arrebatado de la manera más violenta imaginable. A través de las lágrimas, Rita se arrodilló junto al cuerpo sin vida de su esposo y en un acto supremo de fe que revela la grandeza de su alma, agradeció a Dios por haberle permitido presenciar la transformación de Paolo antes de su muerte, confiando en la misericordia divina para su salvación eterna. Pero la pesadilla apenas comenzaba. La tragedia dejó a Rita viuda y amenazó con corromper los corazones de sus hijos adolescentes. Según la costumbre de la época, el deber filial exigía que los jóvenes vengaran la muerte de su padre. Era una cuestión de honor familiar. La presión social era abrumadora. Horrorizada ante la idea de que sus hijos se convirtieran en asesinos, Rita intensificó sus oraciones y súplicas con desesperación, con lágrimas que no cesaban. Les hablaba del perdón que Cristo ofreció desde la cruz, recordándoles la recién conversión de su padre y su elección de la reconciliación. Pero los corazones de sus hijos se endurecían día tras día, alimentados por los recordatorios constantes de familiares sobre su deber de vengar a Paolo. Y entonces Rita tomó la decisión más desgarradora, más incomprensible, más heroica que una madre pueda tomar. En su pequeño oratorio ofreció esta oración que hiela la sangre: Señor, si es tu voluntad llevártelos antes de que manchen sus manos con sangre, lo acepto con el dolor de madre, pero con la fe de creyente. ¿Puedes comprender la magnitud de este sacrificio? Una madre rogando que sus hijos mueran antes de convertirse en asesinos, prefiriendo el dolor devastador de perderlos que verlos condenarse eternamente. La oración de Rita, nacida del amor más puro por la salvación de sus hijos, fue respondida de una manera que nuevamente puso a prueba su fe hasta los límites inimaginables. Ambos jóvenes contrajeron una enfermedad grave. En cuestión de meses murieron. Rita los vio partir uno tras otro, en medio de un dolor humanamente incomprensible. Pero en ese dolor encontró consuelo en saber que sus hijos habían dejado este mundo sin cometer el pecado del homicidio. Con el corazón destrozado, pero con una fe inquebrantable, enterró a sus hijos. Ahora estaba completamente sola, su esposo asesinado, sus 2 hijos muertos. Todo lo que había amado en este mundo le había sido arrebatado, pero Dios estaba preparando el camino para cumplir el deseo de vida consagrada que Rita había albergado desde su infancia. El camino más oscuro estaba a punto de conducir a la luz más brillante. Las puertas cerradas y el milagro nocturno. Tras la muerte de su esposo e hijos, Rita, a sus 40 años, una edad avanzada para ingresar a un convento en aquella época, se dirigió al monasterio de Santa María Magdalena en Casia, donde vivían las monjas agustinas. Su corazón ardía con la esperanza de finalmente cumplir su vocación de juventud. Después de tanto sufrimiento, después de tanto sacrificio, seguramente Dios le abriría las puertas de la vida religiosa, pero se encontró con una decepción devastadora. La Madre Superiora rechazó su solicitud. La razón era clara y dolorosa. Las estrictas reglas del convento prohibían la admisión de viudas, especialmente aquellas provenientes de familias enredadas en vendetas. La reputación de los Mancini era bien conocida y las hermanas temían que la presencia de Rita pudiera atraer conflictos al monasterio. Una vez rechazada, Rita
Regresó y volvió a suplicar, rechazada por segunda vez. Una tercera vez se presentó ante las puertas del convento. Por favor, este es mi único deseo en la vida. He perdido todo. Solo quiero servir a Dios. Rechazada por tercera vez. 3 rechazos, 3 puertas cerradas en su rostro. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Rendirte? ¿Pensar que quizás no era la voluntad de Dios? ¿Caer en la desesperación? Rita hizo lo único que sabía hacer. Profundizó aún más su vida en oración y penitencia. Y entonces sucedió algo que desafiaba toda explicación racional. Una noche, mientras rezaba en una pequeña habitación, tuvo una visión extraordinaria. Sus 3 santos patronos, San Juan Bautista, San Agustín y San Nicolás de Tolentino, se le aparecieron y la condujeron por un camino desconocido hasta una colina cerca de Casia. Allí, misteriosamente, Rita sintió que una fuerza sobrenatural la elevaba del suelo. Flotando en el aire, fue transportada dentro del monasterio, pasando milagrosamente a través de puertas cerradas con llave y paredes sólidas. A la mañana siguiente, cuando las monjas se dirigieron a la capilla para la oración matutina, se quedaron petrificadas. Allí, arrodillada ante el crucifijo de la capilla, estaba Rita, dentro del monasterio, en un claustro cerrado al que era físicamente imposible acceder sin que nadie lo notara. Cuando la Madre Superiora, temblando, le preguntó cómo había entrado, Rita humildemente relató la ayuda milagrosa de sus santos patronos. Las hermanas interpretaron el evento como una señal divina clara e inequívoca. Dios mismo había traído a Rita al convento y ningún ser humano podía oponerse a su voluntad. Las puertas de Santa María Magdalena finalmente se abrieron para ella, pero sus primeros años como novicia no fueron fáciles. Algunas hermanas, cautelosas por su viudez y su entrada milagrosa, la trataban con frialdad, incluso con desdén. Rita respondió con humildad y servicio, asumiendo las tareas más pesadas y desagradables del convento. Un día, como prueba de obediencia, se le ordenó regar diariamente un palo seco plantado en el jardín, una tarea aparentemente inútil que cualquier persona racional habría cuestionado. Rita obedeció sin dudar, sin preguntar el propósito, sin cuestionar la utilidad. Día tras día, durante meses, regaba aquel palo muerto, y entonces ocurrió otro milagro asombroso. Después de meses, el palo revivió y floreció, convirtiéndose en una hermosa vid que dio uvas durante años, un símbolo poderoso de la transformación que la obediencia y la perseverancia pueden obrar en el alma humana. Pero el milagro más impactante, el que marcaría a Rita para siempre, estaba aún por llegar. La espina que cambió todo. Después de varios años en el convento, la vida de Rita estaba marcada por una unión profunda con Cristo crucificado. Pasaba largas horas contemplando el misterio de la pasión, meditando en cada detalle del sufrimiento que nuestro Señor había soportado por amor a la humanidad. Para Rita, este no era un mero ejercicio espiritual, era una participación íntima y dolorosa en el misterio redentor. Un Viernes Santo, mientras la comunidad se preparaba para la liturgia, Rita estaba absorta en oración ante el crucifijo de la capilla. Con ojos llenos de lágrimas y un corazón inflamado de amor, suplicó: Señor, permíteme experimentar en mi cuerpo
al menos una pequeña parte del dolor que sufriste por mí en la cruz. En ese momento sucedió algo extraordinario que cambiaría su vida para siempre. Un rayo de luz brotó de la corona de espinas del crucifijo y, como una flecha celestial, impactó la frente de Rita, dejando una herida profunda y dolorosa en forma de espina. No era una lesión ordinaria, era un estigma sobrenatural, una participación mística en la pasión de Cristo que permanecería hasta su muerte. El dolor era intenso y constante, un recordatorio permanente del sacrificio del Salvador. Pero había algo más. La herida emitía un olor desagradable, difícil de soportar para quienes estaban cerca, convirtiéndose en una nueva prueba de humildad para la santa. Las monjas quedaron impresionadas y conmovidas por esta señal evidente del favor divino. Sin embargo, cuando llegó el momento de que Rita viajara a Roma para la canonización de San Nicolás de Tolentino, las autoridades del convento se preocuparon por el impacto que su herida visible podría causar. Milagrosamente, cuando Rita rezó para que el estigma se ocultara temporalmente para no distraer a los fieles, la herida desapareció. A su regreso a Casia, reapareció permaneciendo como una señal visible de su unión con el crucificado. Este estigma transformó la vida de Rita y del convento. Muchas personas acudían buscando consejo y oración, atraídas por la noticia del signo sobrenatural. A pesar del dolor constante, Rita recibía a todos con dulzura y paciencia, convirtiéndose en un canal de gracia divina para muchos que sufrían. Su capacidad para consolar e interceder era extraordinaria, especialmente en casos que parecían humanamente imposibles, ganándose el título de abogada de las causas imposibles. La espina en la frente de Rita no era solo un signo externo de unión con Cristo, sino también el instrumento de su misión más profunda: compartir el poder redentor del sufrimiento ofrecido con amor. Tu historia se entrelaza con la suya. Detente un momento. ¿Qué te parece hasta ahora esta maravillosa historia de Santa Rita de Casia? Te invito a que compartas en los comentarios de qué país o ciudad nos estás escuchando y cómo te ha tocado tu corazón esta primera parte de la narrativa sobre nuestra querida abogada de lo imposible. Quizás te identificas con su matrimonio difícil, tal vez reconoces su perseverancia en la oración, o quizás has experimentado un milagro a través de su intercesión. Cada testimonio enriquece nuestra comunidad de fe. No dudes en compartir tus impresiones mientras continuamos descubriendo juntos los capítulos finales extraordinarios de esta santa que hizo florecer rosas en pleno invierno, porque créeme, lo mejor está por venir. El milagro que desafía las leyes de la naturaleza. En sus últimos años, la salud de Rita se deterioró considerablemente. Confinada a su celda por la enfermedad, vivía en continua oración y ofrenda de sí misma. A pesar del sufrimiento físico, su rostro irradiaba una paz sobrenatural y una alegría que impresionaba a todos sus visitantes. Durante el crudo invierno del año 1456, tras meses postrada en cama, Rita recibió la visita de una prima que había viajado de Rocaporena. Al despedirse, la prima le preguntó si Rita deseaba algo de su pueblo natal. Con una sonrisa serena, Rita respondió: «Me gustaría que me trajeras una rosa y 2 higos del jardín de nuestra familia». La prima se quedó paralizada. La petición parecía absurda, imposible.
el delirio de una mente nublada por el sufrimiento. Era enero, el suelo estaba cubierto de nieve, el invierno había despojado a cada árbol y planta, no había flores, no había frutos. Era físicamente imposible que existiera una rosa o higos en aquellas condiciones. La prima salió pensando que el sufrimiento había confundido la mente de Rita, pero cuando llegó a Rocaporena y pasó junto al antiguo jardín familiar, se quedó congelada, incapaz de creer lo que sus ojos veían. Allí, en medio de la nieve, un rosal florecía milagrosamente con una única rosa roja perfecta. Cerca en el árbol de higos, desnudo y aparentemente muerto, colgaban inexplicablemente 2 higos maduros. Con manos temblorosas recogió estos frutos imposibles y se apresuró a regresar a Casia. La noticia del milagro se extendió rápidamente por el convento y la región. Las hermanas vieron en la rosa de invierno un símbolo claro de la vida de Rita. Como la flor que florece cuando debería ser imposible, ella había hecho brotar belleza, perdón y amor en las circunstancias más adversas. Los 2 higos fueron interpretados como símbolos de los 2 hijos que Rita había ofrecido a Dios, ahora dando fruto en la eternidad. Este milagro dio origen a una hermosa tradición que se observa hasta hoy, la bendición de rosas en la fiesta de Santa Rita, el día 22 de mayo, en iglesias de todo el mundo, especialmente aquellas dedicadas a la santa o bajo cuidado agustino. Se bendicen rosas para que los fieles las lleven a casa como símbolo de esperanza y recordatorio de que, a través de su intercesión, incluso lo imposible puede hacerse realidad. El simbolismo de la rosa de invierno influyó profundamente en la devoción popular, representaba la gracia divina, floreciendo incluso en los momentos más fríos y aparentemente estériles de la vida espiritual. También significaba que Dios puede hacer florecer el bien en las situaciones más desesperadas. La rosa de Santa Rita nos recuerda que ningún invierno del alma es eterno, que Dios puede hacer florecer la esperanza en los suelos más secos de nuestra existencia. La muerte que pareció victoria. Los últimos 4 años de la vida de Rita transcurrieron en su lecho de dolor. Lejos de amargarla, su enfermedad refinó su alma como oro en el crisol. A pesar del sufrimiento constante, ninguna queja escapaba de sus labios. En cambio, sus palabras siempre eran de consuelo y esperanza para sus visitantes. El olor desagradable que una vez emanaba de la herida en su frente se había convertido milagrosamente en una fragancia celestial que perfumaba todo el convento. Las hermanas agustinas se turnaban para cuidar a Rita, considerándolo un privilegio servir a alguien que ya consideraban una santa viviente. Durante estas vigilias, muchas presenciaron fenómenos extraordinarios. A veces el rostro de Rita brillaba con luz sobrenatural mientras hablaba en éxtasis con visitantes invisibles. Otras veces la encontraban levitando sobre su cama mientras rezaba, completamente absorta en la contemplación divina. A medida que se acercaba su partida, Rita reunió a las hermanas para compartir su testamento espiritual. Con voz débil pero clara, habló de la importancia de la fidelidad en las cosas pequeñas, el valor redentor del sufrimiento ofrecido con amor y sobre todo, la infinita misericordia de Dios que puede transformar las situaciones más dolorosas en caminos de salvación. Prometió que desde el cielo continuaría intercediendo especialmente por las causas difíciles y aparentemente imposibles. El 22 de mayo del año
1457, mientras las campanas del convento llamaban a la oración matutina, Rita pidió el crucifijo, sosteniéndolo, fijó su mirada en el rostro de Cristo y con una sonrisa de dulzura inefable entregó su alma al Creador. En ese momento, las hermanas presenciaron una maravilla. Las campanas comenzaron a sonar por sí solas, anunciando el glorioso paso de la santa. Simultáneamente, una estrella de extraordinario brillo apareció sobre el convento, visible incluso a plena luz del día. El cuerpo de Rita, lejos de mostrar los signos normales de la muerte, irradiaba una belleza sobrenatural y frescura. La herida en su frente brillaba como una gema preciosa y la habitación se llenó de una fragancia indescriptible que ningún perfume terrenal podría igualar. Muchos enfermos que tocaron su cuerpo durante la vigilia fueron instantáneamente sanados, iniciando una serie de milagros que han continuado hasta nuestros días. El cuerpo que venció a la muerte. Uno de los fenómenos más extraordinarios vinculados a Santa Rita es la incorruptibilidad de su cuerpo. En 1565, 108 años después de su muerte, las autoridades eclesiásticas ordenaron la exhumación de sus restos como parte del proceso de beatificación. Lo que encontraron dejó a todos atónitos. Su cuerpo estaba intacto, flexible y completamente libre de descomposición, como si acabara de morir. La herida de la espina en su frente conservaba su apariencia original y todo el cuerpo emitía la misma fragancia sobrenatural que había caracterizado sus últimos días. Este descubrimiento conmocionó a la comunidad religiosa y desató una renovada devoción popular. Peregrinos de toda Italia acudían en masa a Casia para venerar el cuerpo incorrupto, con numerosas curaciones y favores atribuidos a su intercesión. La Iglesia documentó cuidadosamente estos milagros mientras examinaba la vida virtuosa de Rita. Su cuerpo fue colocado en un relicario de cristal para que los fieles pudieran verlo. Médicos y científicos no encontraron explicación natural para su preservación, particularmente su flexibilidad que permitía reposicionarlo para celebraciones litúrgicas. Esta característica, imposible de explicar médicamente, después de tantos años fue considerada evidencia clara de intervención divina. A lo largo de los siglos, el cuerpo de Santa Rita ha sido examinado muchas veces, siempre con el mismo resultado asombroso: permanece incorrupto. En 1745, casi 3 siglos después de su muerte, el Papa Benedicto XIV ordenó una nueva investigación confirmando su estado milagroso. Los médicos examinadores certificaron que ningún método conocido de embalsamiento podría explicar tal preservación, especialmente dadas las condiciones de entierro del siglo XV. Hoy el cuerpo incorrupto de Santa Rita reposa en la basílica que lleva su nombre en Casia. En un relicario de cristal y plata, millones de peregrinos la visitan anualmente para venerarla a la santa y buscar su ayuda en causas difíciles. Muchos testifican percibir la fragancia sobrenatural conocida como olor de santidad, documentada a través de los siglos como señal de su presencia espiritual. Los milagros que continúan, a pesar de la evidente santidad de Rita y los muchos milagros atribuidos a ella, el camino hacia su canonización fue extraordinariamente largo. La Iglesia, siempre prudente, sometió cada caso a un escrutinio riguroso. Rita fue beatificada el 1 de octubre de 1626, cuando el Papa Urbano VIII reconoció oficialmente el culto popular,
La devoción hacia ella se extendió más allá de Italia, principalmente a través de los monasterios agustinos, España, Portugal y sus colonias americanas fueron especialmente receptivos, encontrando en Rita un modelo de fe inquebrantable en medio de la adversidad. Entre los innumerables milagros documentados para la canonización, destacan curaciones de enfermedades consideradas incurables por la medicina contemporánea. Un caso sorprendente involucró a Isabella Bergamini, una niña de Conversano que en 1874 sufría una grave enfermedad, o sea, que la dejó paralizada con fístulas dolorosas. Los médicos declararon su caso terminal. Sus padres, desesperados, acudieron al santuario de Santa Rita en Casia y aplicaron a sus heridas un paño que había tocado el cuerpo de la santa. Instantáneamente, las fístulas comenzaron a cerrarse y en días Isabella recuperó completamente la movilidad, asombrando a médicos y familiares. Otro caso notable fue el de Cosmo Pellegrini, un trabajador ferroviario que en el año 1887 tuvo un grave accidente que lo dejó virtualmente ciego. Los médicos diagnosticaron daño irreversible del nervio óptico. Su esposa, ferviente devota de Santa Rita, comenzó una novena en su honor. Al noveno día, la fiesta de Rita, el 22 de mayo, Cosmo despertó con su vista completamente restaurada. El examen médico no pudo explicar la curación, ya que las estructuras anteriormente dañadas ahora parecían perfectamente sanas. Tales milagros fueron meticulosamente estudiados durante el proceso de canonización. La Congregación de Ritos revisó testimonios, informes médicos y toda la documentación confirmando su carácter sobrenatural. El proceso culminó el 24 de mayo de 1900, cuando el Papa León XIII canonizó solemnemente a Rita de Casia, inscribiendo su nombre entre los santos de la Iglesia Universal. La ceremonia en la Basílica de San Pedro fue extraordinaria, reuniendo a miles de fieles de todo el mundo. En su homilía, el Papa destacó la capacidad de Rita para convertir el sufrimiento en un camino de santificación, presentándola como modelo especialmente para mujeres en matrimonios difíciles. También enfatizó su papel como intercesora en causas aparentemente imposibles, alentando a los fieles a buscar su poderosa mediación ante el trono divino. Su poder en el mundo de hoy, en un mundo marcado por conflictos, divisiones familiares y situaciones aparentemente insolubles, Santa Rita de Casia permanece asombrosamente relevante. Su ejemplo e intercesión continúan ofreciendo esperanza y fuerza a millones en todo el mundo, trascendiendo fronteras culturales y geográficas. Es particularmente significativa para las familias en crisis. En una era donde las rupturas matrimoniales se han vuelto comunes, Santa Rita proporciona un testimonio poderoso de perseverancia, perdón y el poder transformador de la oración constante. Muchos matrimonios, al borde del colapso, han encontrado inspiración en su ejemplo, confiando en que ninguna situación, por dañada que esté, está más allá del poder sanador de Dios cuando se le permite actuar. Las asociaciones y cofradías dedicadas a Santa Rita se han multiplicado dramáticamente en las últimas décadas. Estos grupos hacen más que promover la devoción, se involucran en obras sociales inspiradas por su ejemplo, desde programas de reconciliación familiar hasta apoyo para mujeres maltratadas y ayuda para pacientes terminales. Su carisma toma forma tangible en acciones que traen
esperanza a situaciones desesperadas, exactamente como ella hizo en vida. La Basílica de Santa Rita en Casia se ha convertido en uno de los centros de peregrinación más importantes de Europa. Más de 2 millones de peregrinos acuden anualmente a arrodillarse ante su cuerpo incorrupto y dejar peticiones. El moderno pórtico de las súplicas, inaugurado en 1988, contiene miles de placas agradeciendo favores recibidos, un testimonio viviente en su intercesión continua. Especialmente conmovedora es la súplica anual a Santa Rita, transmitida por televisión a muchos países, donde se leen en voz alta algunas de las peticiones enviadas por devotos de todo el mundo. En la espiritualidad contemporánea, Santa Rita ofrece un mensaje claro y necesario. El sufrimiento, cuando se acepta con fe y se ofrece con amor, puede convertirse en un camino de santificación y un medio de salvación para otros. Contra una cultura que huye del dolor y busca consuelo inmediato a cualquier costo, Rita nos recuerda el valor redentor de la cruz abrazada con amor. La oración que puede cambiar tu vida. Oh gloriosa Santa Rita, tú que conociste el dolor en todas sus formas y lo transformaste en un camino de santidad, tú que experimentaste la dureza del corazón humano y lo conquistaste con la dulzura del perdón, tú que sufriste la tragedia familiar y la convertiste en una ocasión de gracia, tú que llevaste en tu frente la espina de Cristo como señal de su favor, tú que hiciste florecer rosas en pleno invierno como prueba de que para Dios nada es imposible. A ti venimos con confianza vital en nuestras necesidades. Intercede ante el trono del Altísimo por estas situaciones que permanecen humanamente insolubles. Tú que fuiste admitida milagrosamente al convento cuando todas las puertas parecían cerradas, ábrenos las puertas de la misericordia divina. Tú que reconciliaste corazones divididos por el odio, obtén para nuestras familias el don precioso de la paz y la concordia. Tú que transformaste a un esposo violento mediante la paciencia y la oración, asegura la conversión de aquellos por quienes te suplicamos. Enséñanos, Santa Rita, a perseverar en la oración cuando todo parezca perdido, a perdonar cuando el corazón sangra por las heridas recibidas, a confiar cuando las circunstancias inviten a la desesperación, que podamos, como tú, hacer florecer rosas de caridad en los inviernos del alma y convertir las espinas del sufrimiento en coronas de gloria. Que tu ejemplo nos inspire a vivir cada prueba con fe inquebrantable, recordando que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Que podamos, como tú, ser instrumentos de reconciliación en un mundo dividido y testigos de esperanza para quienes han perdido toda alegría. Ayúdanos a comprender, como tú comprendiste, que ninguna noche es tan oscura de que no dé paso al amanecer, ni ninguna cruz tan pesada que no conduzca a la resurrección. Santa Rita de Casia, abogada de lo imposible, ruega por nosotros. Amén. Epílogo. Tu causa imposible tiene una abogada. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en la historia de Santa Rita ha resonado profundamente en tu corazón. Quizás estés enfrentando tu propia causa imposible en este momento. Tal vez es un matrimonio al borde del abismo, una enfermedad que los médicos han declarado terminal, una situación financiera desesperada, un hijo perdido en caminos peligrosos o simplemente un dolor tan profundo que no ve salida. La vida de Santa Rita nos enseña algo revolucionario. No existe tal cosa como una causa verdaderamente imposible cuando Dios interviene.
Ella enfrentó lo que ninguna mujer debería enfrentar: un matrimonio abusivo, la muerte violenta de su esposo, la pérdida de ambos hijos, el rechazo del convento que tanto anhelaba, una herida dolorosa que le marcó hasta su muerte. Y sin embargo, cada una de estas imposibilidades se convirtió en un escalón hacia la santidad, hacia la transformación, hacia el milagro. Las rosas que florecieron en pleno invierno no fueron solo un prodigio sobrenatural, fueron un mensaje eterno. Cuando todo parece muerto, Dios puede hacer florecer la vida. Su cuerpo incorrupto, que desafía las leyes de la naturaleza, no es solo una curiosidad religiosa, es una declaración poderosa. La santidad vence incluso a la muerte. Los miles de milagros documentados a través de más de 5 siglos no son coincidencias estadísticas, son la evidencia irrefutable de que una mujer que confió completamente en Dios ahora tiene el poder de interceder por nosotros desde el cielo. Así que te hago una pregunta directa: ¿qué causa imposible estás cargando hoy? Santa Rita te está esperando. Ella que conoce el sabor amargo de la desesperación, que caminó por los valles más oscuros del sufrimiento humano, que bebió hasta las heces de la copa del dolor, ahora está ante el trono de Dios intercediendo por ti. No importa cuán imposible parezca tu situación, no importa cuántas puertas se hayan cerrado en tu rostro, no importa cuántas veces hayas rezado sin ver respuesta. Santa Rita es la especialista en lo imposible. Comparte esta historia con alguien que necesite esperanza. Déjame en los comentarios de dónde nos estás escuchando y cuál es la causa imposible por la que necesitas que Santa Rita interceda. Porque recuerda, las rosas pueden florecer incluso en el invierno más crudo de tu vida. Santa Rita de Casia, abogada de las causas imposibles, ruega por nosotros.